esta orden y de haberse institucionalizado San Bernardo de Claraval, los condes de Anjou, el Concilio de Troyes, bueno, estos trámites burocráticos, se cree que Auguste de Pens y sus caballeros se fueron rápidamente a Francia, muy fugazmente, porque algunos piensan que habían encontrado el Arca de la Alianza, famoso arca donde Moisés depositó las tablas de la ley, Aarón su vara con la que tocó el Nilo y se ensangrentó, estaba el maná, el famoso maná, dentro de esa arca. Y además había sido construida bajo órdenes directas de Yahvé, o sea que era muy importante. Se cree que la llevaron a Francia porque además en la Catedral de Sartes... ¿Esa arca existía? Sí, podemos decir que sí, aunque todavía no se haya encontrado. No se ha encontrado. Pero bien. Podemos decir que sí. Entonces, en la Catedral de Sartes se ha encontrado un dibujo en el que sale un arca saliendo de Jerusalén, o sea, que se la están llevando. Entonces eso se ha interpretado como que los templarios se fueron a Francia con el arca y luego lo llevaron al último reducto cátaro, ya sabemos que los cátaros eran una herejía de la época, y desde allí cuando lo conquistan los católicos, los cristianos de entonces, se lo llevan a Escocia. Hay un descendiente de Sinclair, de Henry Sinclair, que era un templario que se cree que la guardaba y que se cree que actualmente está en Escocia. Oye, pero bueno, son todo curiosidades hipótesis, sobre repito, los templarios. Podían tener 3 caballos. Sí. Sí, bueno, los caballos, diremos, ¿por qué 3, no? Si era solo uno. A ver, en ese momento la pieza clave para la conquista y para la estabilidad militar en la zona era el caballo. El caballo, decía, por ejemplo, el secretario de Saladino les venció, en 1187 conquista Jerusalén, que mientras un caballero templario o cristiano estuviese en su caballo, era imposible de vencer porque con sus mallas y con sus armaduras no se podía derribar. Cuando no estuviese en el caballo, ya se le podía capturar. Y nos has dicho que 3 caballos, un sirviente o escudero. Un escudero, sí. Los caballeros no podían procurarse lo necesario, sino pedirlo al gran maestro. Sí, era una vida totalmente en comunidad, ¿no? Los monjes son así. Por ejemplo, la dieta era muy austera. Ellos comían los martes y los jueves carne y los demás días leche, huevos, bueno, alimentos muy elementales, ¿no? Que no podían variar de esa dieta. Y como digo, por ejemplo, como dato curioso de las costumbres de los templarios, cuando un templario moría, si moría en la guerra era hecho mártir, y si moría por causas naturales se celebraban 40 misas por él y se alimentaban a 40 pobres cada día durante 40 días. Número 40 es muy simbólico, ¿no?, en todo esto. Y eso se hacía, tenemos que tener en cuenta que los hospitalarios y los templarios también tenían que dar limosna a los pobres, daban la 10ª parte de sus ingresos en limosna. Por eso se hacía... ¿Podían cazar? No, ellos no podían cazar ciertos animales, ¿no? Por ejemplo, los leones, esos animales sí lo podían cazar. Pero, repito, siempre todo estaba subyugado a una autoridad más legítima, ¿no? Bueno, hablamos del gran maestre, que era la superior entre toda la orden, pero siempre había el directo inmediato a quien había que consultarle todas las cosas. Y además, los templarios tenían que cumplir, o se imponían ellos mismos, la obediencia a su superior, incluso aunque eso implicase su muerte. Es decir, por ejemplo, a un templario normal le manda a su superior a ir a luchar contra los bandidos que están en Jatín, en Israel. Y a lo mejor seguramente le iban a matar porque los bandidos le podrían linchar, ¿no? Le podrían asesinar. Pues no se podía negar, porque si se negaba, los que le iban a matar eran los templarios por incumplimiento de normas. O sea, que tenían que dar su vida entera, sus propiedades, sus villas, todo a la orden. Ya.